Un minuto. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, sean bienvenidos al encuentro de la palabra poderosa de Dios con Jesús, María y José. Hoy, como siempre, es un día tan especial. Hoy es un día de milagros. Hoy es un día de bendición. Hoy es un día de abrir los brazos, de levantar los brazos hacia los cielos y darle gracias a Dios, para clamarle, para pedirle un milagro en nuestra vida. Quizá, querido amigo, querido hermano, usted necesita un milagro en la sanidad de una enfermedad. Quizá usted necesita un milagro en su situación financiera. Quizá usted necesita un milagro en su trabajo. Quizá usted necesita un milagro en su empresa. Quizá usted necesita un milagro en alguna papelería, en algo que la vida nos presenta. Pero el único que nos puede dar milagros, el único que cuando nosotros ya no podemos, cuando para nosotros es imposible, para el Dios Todopoderoso, para el Altísimo, para Él todo es posible. No importa qué enfermedad, no importa qué circunstancia, qué obstáculo, qué difícil situación, qué desierto, qué tribulación esté pasando, esté caminando. Pero yo en esta mañana le quiero decir de que hay un Dios todopoderoso al cual debemos de confiar, al cual debemos de creer, al cual debemos de esperar, que Él nos llene de un milagro, que nos llene de una bendición, que nos llene de una luz, de una estrategia para levantarnos, para reanimarnos, para resucitarnos y seguir caminando y seguir esforzándonos en la lucha, en la batalla que cada uno de nosotros lleva en su propia vida, en su propia familia, en su propio hogar, en su propia situación personal. En esta mañana es una mañana de bendición, es una mañana de milagros, es una mañana de decirle: Señor, aquí estoy, lléname de tu bendición, lléname de un milagro. Quizá usted está atravesando una enfermedad difícil, quizá los médicos dijeron que esa enfermedad no tiene sanidad, pero yo conozco a uno que es todopoderoso, que Él tiene palabra, que Él es el verdadero médico de médicos y que Él puede derramar un milagro en esa enfermedad. Quizás su situación financiera está quebrada, pero yo conozco a alguien que es el dueño del oro y de la plata. En esta mañana Él es el todopoderoso. Cuando dijo el rey David: bendito sea Señor Dios del universo, dueño de los cielos, dueño de todo lo que existe y cuanto existe. En tus manos benditas está el poder, la gloria, la alabanza. En tus manos benditas está la majestad y en tus manos benditas está el dar. Dios no se cansa, querido amigo, querido hermano, de bendecirlo, de darle a usted. Dios no se cansa de bendecirnos, de ayudarnos, porque la bendita palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Queridos amigos, clamémosle al Señor, pidámosle al Señor, no nos cansemos de pedirle al Señor, porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Creador, es nuestro Redentor. Si Él permite una prueba en la vida, si Él permite un desierto, una tribulación en su vida, es porque Dios tiene un propósito, es porque Dios se quiere glorificar. Pero solo hace falta que usted y yo doblemos rodillas y le creamos su bendita palabra,
que confiemos, que esperemos y que nos llenemos de esperanza y que nos armemos de fe para ver el milagro, para ver la bendición, para ver la gloria de Dios. Esta mañana es una mañana a la cual yo lo invito a que usted le clame al Señor un milagro en su vida. Todos de una u otra forma necesitamos milagros en nuestras vidas, porque a veces ya no nos alcanza nuestra economía, porque a veces ya no nos alcanza el tiempo para ganar una carrera, para ganar un curso, para ganar cualquier situación que nosotros estamos batallando en nuestra vida. A veces nosotros peleando nuestras batallas, a veces sentimos que vamos a perder, pero hay un todopoderoso que va delante de nosotros, que es el que pelea nuestras batallas, que es el que va delante de nosotros cuando nos dice: las batallas son mías, no son de ustedes, yo voy delante de ustedes. Queridos amigos, queridos hermanos, quizá usted está en una prisión, quizá usted está detrás de una reja, quizá usted está detrás de una circunstancia difícil, quizá esté usted en un desierto, pasando ese desierto difícil. Pero yo conozco a alguien que pone su mano poderosa. Hay alguien que es todopoderoso, que es sobrenatural, que pone esa nube, que pone ese poder, que pone esa fuerza, que cuando nosotros desfallecemos, que cuando nosotros nos desmayamos, a Él le encanta levantarnos, a Él le encanta resucitarnos, porque solo Él lo puede. Cuando todas las probabilidades ya no permiten, cuando todas las probabilidades ya no, ahí aparece la mano poderosa del Altísimo, del Señor, del Rey del Universo, el que gobierna el mundo, el que gobierna cielos y tierra. Él es nuestro Dios, el Dios de los hebreos, el Dios de los imposibles. Ese es el Dios al cual nosotros clamamos. Es el Dios al cual nuestros antepasados clamaron durante 40 años en un desierto y no les faltó nada. No se les gastaron sus zapatos, no se les gastó la ropa. Estuvieron alimentados con alimentos bajados del cielo. Comieron carne, comieron pan, estuvieron bajo la protección de Él, del poderoso, del que es Alfa y Omega, del que es el Señor, el Rey del Universo. Yo por eso en esta mañana yo lo quiero invitar. Yo lo quiero invitar a que usted reciba un milagro de Dios, que usted busque el toque de Dios, que Dios le dé ese toque en su sanidad, en sus finanzas, en su trabajo, en su matrimonio, en su familia, en todo lo que usted está emprendiendo, que Dios haga ese milagro en su vida. Todos requerimos, necesitamos un milagro para poder estar satisfechos, para seguir adelante, para seguir en los propósitos de Dios. Recordémonos la bendita palabra. Recordemos lo que el libro de Lucas 18:27 dijo. Nuestro Señor Jesucristo aclaró: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Él lo aclaró. Y es por eso que en esta mañana, bajo esa bendita palabra, bajo la palabra que para Dios es posible. Para Dios no hay nada, pero nada imposible. Cuando la bendita palabra nos dice en Lucas 1:36, nos dice la bendita palabra, cuando el ángel le habló a la Virgen María Santísima y le dijo: tu parienta Isabel ya lleva 6 meses de estar encinta, porque para Dios no hay nada, pero nada imposible. Y así es, para Dios no hay nada imposible. El ángel Gabriel le dijo: para Dios no hay nada, pero nada imposible. La estaba fortaleciendo en la fe,
la estaba llenando de confianza, la estaba llenando de fuerza, la estaba llenando de la presencia poderosa del Espíritu Santo, la estaba llenando de esa grandeza que solo Dios puede dar. Ese ánimo, esa confianza, esa fuerza, que en esos momentos, cuando la Virgen dijo, ¿y cómo podrá suceder eso? El poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá como una nube. Quedarás encinta y tendrás un hijo al que pondrás por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios que se despojó de su condición de Dios, que se humanizó para enseñarnos el reino, para enseñarnos que debemos de luchar, que debemos de esforzarnos, que debemos de cumplir los mandamientos, que debemos de caminar con rectitud, que debemos de caminar con lealtad, que debemos de caminar con dignidad, que debemos de caminar sobre todo con confianza, con esperanza, con fe, porque hay un Dios todopoderoso que es nuestro Creador, que es nuestro Redentor, como dice la bendita palabra en Jeremías 32:27, dice, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo imposible para mí? Eso lo dijo el Señor. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. Todo. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Veamos nosotros las Sagradas Escrituras, cómo nos dan a nosotros esa fortaleza de fe, esa fortaleza de esperanza, esa fortaleza de amor, esa fortaleza de creer que el único que para Él no hay imposibles es para nuestro Señor. Cuando todas las circunstancias, cuando todas las cosas están en contra de nosotros, cuando nosotros ya no podemos, cuando ya no hay ninguna probabilidad de que nosotros salgamos, aparece la mano poderosa del Altísimo, la mano sobrenatural, la mano de fuerza, de poder, y nos levanta, nos resucita, nos reanima para seguir adelante, para seguir en los propósitos de Dios. Por eso, querido amigo, querido hermano, no se turbe, no se ponga usted decepcionado, no se deprima, porque hay un Dios todopoderoso que es su fuerza, hay un Dios todopoderoso que es su roca, hay un Dios todopoderoso que es majestuoso, hay un Dios que tiene en sus manos el poder, que tiene el control, hay un Dios que no tiene límites, que es ilimitado, hay un Dios que está en nuestro auxilio, que está en nuestra ayuda, que está en nuestra protección. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos de caminar con esa certeza. Dice la palabra de Dios en Juan 14. ¿Por qué se van a preocupar? No se preocupen. Confíen en Dios. Confiemos en Dios. Mantengamos la confianza aunque no veamos. Pero lo vamos a ver porque estamos creyendo, estamos teniendo la fe. Esa fe de Abraham, esa fe de Sara, esa fe de nuestros antepasados, esa fe del padre Abraham que nos mostró esa fe férrea, esa fe de convicción, esa fe que nadie se la pudo arrebatar y creyó en Dios. Cuando Dios le dijo en Génesis capítulo 12, el padre le dijo, llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra, tus parientes, deja tu casa, tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré, porque con tus descendientes yo haré una gran nación. Yo haré una gran nación. Voy a bendecirte, voy a hacerte famoso, voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan. Esa fue la promesa grande, la promesa de milagros que el padre Abraham recibió cuando le dijo al Señor, deja todo, querido amigo, querido hermano, deja los vicios, deja la maldad, deja la mala conducta, deja
la falta de amor, la falta de perdón, deja la depresión, deja todo, la tristeza, dolor, amargura, insatisfacción, la debilidad, la impotencia, deja todo. Y toma la palabra de Dios, esa palabra que transforma, esa palabra que da vida, esa palabra que te levanta, esa palabra que te resucita. Ese gigante que está dormido en ti, solo Dios lo puede levantar para que tú te levantes y para que tú sigas luchando y esforzándote en tu carrera, en tu trabajo, en tu familia, en tu hogar, en tu vida personal, en tu deporte. Yo no sé qué deporte es el que más te gusta, el que más practicas, pero quizás ya tu cuerpo está peleando contra tu mismo yo, porque tus metas, porque tus planes no sobrepasan. Pero hay un Dios todopoderoso que te puede llenar de esa fuerza poderosa, así como llenó a Abraham, como llenó a Sara. La promesa ellos la recibieron a los 75 años de edad, y ellos dejaron todo y confiaron en el Altísimo, confiaron en Dios. Por eso yo en esta mañana, si tú quieres recibir un milagro, si tú quieres recibir una bendición, deja todo, y que tú lo pongas al pie de la cruz de Cristo. Si son dolores, si son enfermedades, si son cadenas, si son faltas de perdón, si son tribulaciones, si son desiertos, si son maldades, deja todo y camina a la luz de Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy son días de recibir milagros. Hoy es un día de recibir milagro y creer en el Señor, tener esa fe que vamos a recibir el milagro que estamos esperando. Quizá hemos pasado mucho tiempo esperándolo, pero yo en esta mañana profetizo que el milagro va a llegar a tu vida. Así como el milagro llegó a la vida de Abraham, llegó a la vida de Sara. Se pasaron 25 años esperando la promesa de Dios. Ya casi sin probabilidades, casi desesperados, ya casi sin posibilidades. Pero más sin embargo mantuvieron la fe, mantuvieron la creencia, se plantaron, se pararon, confiaron, levantaron altares, adoraron, exaltaron el nombre de Dios, hablaron con Dios, creyeron en Dios, esperaron. Y Dios les dio el milagro. Dios les dio el hijo que tanto esperaban para ser padres de la descendencia de esa promesa bendita que Dios les dio. Contigo, tu descendencia serán incontables como las estrellas del firmamento. De esa manera Dios se dirigió a Abraham y a Sara. Tu descendencia serán incontables como las estrellas del firmamento, incontables como la arena del mar. Tu descendencia será bendita y bendecida. Usted y yo somos hijos benditos y bendecidos de Dios, del Padre, de nuestro Creador. Entonces, dejemos todo, dejemos la pereza, dejemos el miedo, dejemos el rencor, dejemos la venganza, porque eso no nos va a ayudar. Pero lo que nos va a ayudar es un corazón limpio. Lo que nos va a ayudar es la palabra. Esa palabra que se comparte aquí todos los sábados, esta bendita palabra que es la palabra que sea tu vida, para tu trascendencia, para tu bienestar, para tu vida. La palabra es vida. Yo bendigo desde este lugar a todos aquellos que están escuchando la palabra, a todos aquellos que siguen estas prédicas, que siguen esta bendita palabra que es la palabra de Dios. Esa palabra que nos reanima, esa palabra que nos levanta, que nos resucita, que nos da fuerza, que nos lleva hacia adelante, la que nos ayuda a animarnos, la que nos da la fuerza, la que nos da esa bendición para seguir en los propósitos de Dios. Pero queridos amigos, queridos hermanos, fe, esperanza y amor. Tengamos la esperanza, tengamos el amor como lo tuvo Abraham.
como lo tuvieron Sara, en circunstancias ya de mucha vejez, pero aún seguían confiando en las promesas que Dios les había hecho. Aún seguían esperando en la promesa, y la promesa les llegó. Y por eso el padre Abraham fue levantado en altares como el padre de la fe, el padre de la humanidad. Queridos hermanos, ahí tenemos nosotros el ejemplo de fe. Esperemos, confiemos, esforcémonos, paciencia para esperar la bendición y los milagros de Dios, porque Dios en tu vida va a hacer milagros, como ha hecho milagros en mi vida. Y yo por eso sigo pensando, creyendo y esperando en más milagros, porque he visto los milagros del Todopoderoso, porque me ha ayudado en mis finanzas, me ha ayudado en mi trabajo, me ha ayudado en mi caminar, me ha librado, me ha guardado, me ha protegido, me ha resguardado. Por eso yo sigo confiando, y mi confianza es más del 100% en el Señor, porque sé que el Señor es milagroso, porque a Dios le place hacer un milagro en los hijos que claman, en los hijos que lo buscan, en los hijos que lo invocan, en los hijos que lo alaban, en los hijos que esperan de Él, en los hijos que lo exaltan, en los hijos que contemplan su majestad y su gloria. Dios está en gloria, Dios está en esplendor, como decía el apóstol Santiago: Señor, tú estás entre las estrellas, entre las luces, entre el esplendor. Tu gloria brilla por siempre. Tú estás en ese trono santo, en ese trono de la Trinidad, junto a la Madre Santísima, a los santísimos ángeles, a los santos profetas, reyes, querubines y serafines. Estás en ese reino celestial. Hermanos, no bajemos la guardia, no bajemos la esperanza, no bajemos el amor, no bajemos la fuerza. Levantémonos con el poder del Espíritu Santo para seguir confiando en el Dios que creemos, en el Dios que es Dios de dioses, que es Señor de señores, que es Rey del universo, que es el dueño de todo cuanto existe y cuanto existirá. Él es el Señor, el Rey al que nosotros amamos. Por eso en esta bendita mañana reciba usted palabra, reciba usted milagro en su enfermedad, reciba usted milagro en su trabajo, reciba milagro en su situación financiera, reciba milagro en sus planes, en sus proyectos, en sus sueños, en sus ilusiones, en su empresa. Reciba usted el poder de Dios, reciba ese soplo de milagro en su vida, ese toque de Dios que es hoy. Hoy es el momento de decir: Señor, yo creo en ti, yo tengo fe, yo voy a esperar, yo recibo ese milagro, yo voy a recibir ese milagro, porque cuando usted se sienta en las promesas de la palabra de Dios, cuando usted se sienta en la bendita palabra de Dios, cuando Dios le habla y cuando Dios le dice que va a ser así, y usted confía y usted cree, así será. Y eso fue lo que Abraham y Sara hicieron. Queridos amigos, queridos hermanos, ejemplos bíblicos, ejemplos de poder, ejemplos que nos motivan, que nos levantan, que nos ayudan. Cuando vemos nosotros cómo es posible, cuando en la época del faraón, como dice la palabra, que mandó a asesinar a todos los niños porque ya no querían que crecieran más hebreos. ¿Cómo es posible que la madre de Moisés resguardó por 3 meses a Moisés por tal de que no lo asesinara? Pero era tanta la presión que ya no podía seguirlo guardando. ¿Cómo es posible que ella lo lanza en un cesto al río Nilo? ¿Cómo es posible, sin nada de probabilidades para poder salvarse, sin probabilidades? Pero la mano del Altísimo, la mano del Poderoso estuvo allí. Porque ¿cómo era posible que esa madre angustiada tuvo que lanzarlo
al río Nilo, donde hay lagartos, donde hay tantos animales que bien pudieron devorar a Moisés en ese cesto, como sin probabilidades. Mas sin embargo, la fe, la esperanza, la confianza en Dios de esa madre, cuando lanza en el cesto a Moisés sobre el río Nilo, y miren, tan justo llega al momento, al encuentro de la hija del faraón, que se tomó un baño. ¿Y cómo es posible que en ese momento, cuando ella voltea a ver, el niño Moisés despierta y llora, y ella mira y escucha esa aflicción y pregunta: ¿cuál es ese ruido? ¿Quién es? Y manda a ver, y cuando miran en el cesto un niño hermoso, un niño prodigio, un niño que venía destinado, y cuando la mira dice: es un hijo de hebreo. Y entonces se ofrece la prima para buscar a alguien para cuidar y amamantar a ese niño. Y le ofrecen a la doncella y le dicen: mire, yo conozco a una persona. ¿Y cómo es posible que llega la mamá de Moisés a cuidar y a resguardar a ese niño que ya venía con un propósito? Ya no habían posibilidades, pero la mano bendita de Dios hizo a que ese niño creciera dentro de la casa del faraón, estudiara, se preparara en las mejores universidades, porque el propósito de Dios era para liberar a más de millones de esclavos, sacarlos de Egipto, para atravesarlos a un desierto y llevarlos a la tierra prometida. Queridos amigos, queridos hermanos, quizá usted está en una circunstancia difícil, quizá está en un desierto, quizá está en una pena grande. Pero si usted dobla rodillas, si usted confía y usted cree, y usted se arma de fe, y usted se arma de vigilia, de oración, y se arma de levantar altares y creer en que el Dios Todopoderoso lo puede, porque para Él no hay nada imposible, seguramente que así va a ser. Por eso este día es un día de milagros. Este día es un día de recibir la bendición de Dios. Este día es un día de clamarle al Señor: Señor, misericordia en mis problemas, misericordia en mis enfermedades, misericordia, Señor, en mis dificultades. Y verá que la mano poderosa de Dios, la nube bendita de Dios, va a cubrir su vida, va a cubrir sus necesidades. Y cuando menos se lo espere, usted asombrado se va a quedar asombrado del poder, de la bendición de Dios, de lo que Dios hace para levantarlo, para resguardarlo, para protegerlo. Hay una fuerza invisible de poder, y es el poder bendito, es el poder sobrenatural de Dios. Cuando usted viene y clama ese poder, para que Dios le dé la sabiduría, para que Dios le dé el conocimiento, para que Dios le dé la inteligencia, para que Dios le dé la bendición, esa fuerza poderosa sobrenatural es la que nosotros a diario debemos de armarnos y de recibir ese poder de Dios para enfrentarnos a las batallas, a las luchas, a los problemas, a las enfermedades, a las circunstancias. Pero le quiero decir, querido amigo, querido hermano, que no hay ninguna circunstancia, que no hay nada que Dios no pueda cumplir, que Dios no pueda realizar. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Es posible la sanidad de un cáncer. Es posible de la sanidad de cualquier enfermedad del enemigo del mal. Porque hay una mano poderosa, porque hay un poder sobrenatural, porque hay algo que está en Dios
y que puede destruir y derribar cualquier circunstancia. No se aflija, no se preocupe si está pasando un desierto, si está pasando una prueba, porque Dios en medio de ese desierto, en medio de esa prueba, Dios está con usted, Dios lo acompaña, Dios camina con usted. Por eso usted debe levantar oración, debe levantar vigilia, debe de levantar cantos de alabanza, de adoración, de gratitud y de exaltación al Rey del universo, porque Él es el único. Cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Queridos amigos, son tiempos de clamarle milagros al Señor. Son tiempos de pedirle si estamos atravesando desiertos, si estamos atravesando pruebas, si estamos atravesando circunstancias que nuestras fuerzas ya no pueden. Pero hay alguien que es el Todopoderoso, el Dueño, el Majestuoso, el que tiene el control, el dominio. Él es el Señor, el que le dijo a Abraham y a Sara, deja todo porque yo te voy a bendecir. Deja todo porque voy a bendecir a los que te bendigan, porque voy a maldecir a los que te maldigan. Eso fue lo que Dios le dijo a nuestro padre Abraham. Y por eso en esta mañana yo declaro que el Señor te sane, que el Señor te levante, que el Señor te prospere, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te sane, que el Señor mejore tus finanzas, que el Señor te dé esa prosperidad que tanto estás buscando, que tanto estás anhelando. Yo declaro en esta mañana que en medio de esa guerra, en medio de ese conflicto, en medio de esa contradicción que el enemigo te está poniendo, yo declaro la paz, porque el príncipe de paz es Cristo Jesús, porque la madre es la reina de la paz. Yo declaro que esa paz llegue a tu corazón, declaro que esa bendición llegue, inunde tu vida de bendición, todo tu ser, todo tu espíritu, todo, porque la bendita palabra de Dios nos manda a que nosotros cumplamos el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con todo lo que te he dado. Ama también a tu prójimo y ámate a ti mismo, para que usted pues, se pueda amar a usted mismo, hermano y hermana. Usted no puede dar bendición si usted no dobla rodillas, si usted no ora, si usted no conoce al Dios que hay que adorar. Porque Abraham, Sara, pasaron 25 años esperando la promesa, pero siempre levantando altares, pero siempre orando, pero siempre haciendo la voluntad de Dios, pero siempre haciendo lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere. En esta mañana, hermano, revise su vida, revise su circunstancia, qué cosas no le agradan a Dios y déjelas, y camine hacia el camino, la verdad y la luz, a la esperanza, al amor, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús ya marcó el camino para que no nos perdamos, y marcó el camino con su sangre preciosa, esa sangre que brilla, esa sangre que levanta, esa sangre que restaura, esa sangre que tiene poder, esa sangre que libera, esa sangre que restaura, esa sangre que resucita. Esa es la sangre de Cristo Jesús. Él marcó el camino con esa bendita sangre para que tú y yo no nos perdamos en el camino, para que tú y yo no caminemos en oscuridad, porque el camino de Cristo Jesús es camino de luz, es camino de bendición, es camino de vida, es camino de esperanza, es camino de amor. Querido hermano, si usted tiene alguna contradicción con su hermano, con su hermana, con sus vecinos, humíllese, pida perdón, reconcíliese, busque el perdón, no busque venganza, no busque odio, no busque rencor, porque si usted busca eso, a usted le llega eso, y usted siempre va a estar en esas batallas de odio, de rencor, de venganza. Busque a Cristo, porque Cristo Jesús es la solución.
Isabel cuánto tiempo tenía de estar esperando a un hijo. Años. Y Dios en su vejez les concede, junto a Zacarías les concede a un hijo y les concede a Juan el Bautista. Ellos cuánto tiempo estuvieron esperando, adorando, orando, como sacerdotes, como siervos de Dios, orando, clamando al Señor. ¿Y hasta qué edad? Dios no se olvidó de ellos. Dios les concedió el hijo. Ese hijo que iba delante de nuestro Señor Jesucristo, gritando en el desierto, clamando en el desierto. Una voz que clama en el desierto, una voz que grita en el desierto. Es la voz de Juan el Bautista. Esa voz sigue clamando en tu desierto, en tu caminar, en tu vida, en estos tiempos. Juan el Bautista sigue en el desierto gritando: vuélvanse a Dios, reconcíliense, bautícense, busquen a Dios, acérquense a Dios. Ese Juan el Bautista, ese mismo, sigue caminando delante de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: allanen los caminos, vuélvanse a Dios. Detrás de mí viene alguien poderoso que viene bautizando con fuego y espíritu. Yo tan solo vengo bautizando con agua. Yo tan solo vengo buscando que se reconcilien, que se perdonen, que se amen, que busquen el amor, que busquen la esperanza, que caminen con fe, que caminen con lealtad, con rectitud. Vuélvanse nuevamente al Señor. Esa es la invitación. Queridos amigos, queridos hermanos, todos de una u otra forma necesitamos un milagro en nuestra vida. Necesitamos un despertar de felicidad. Necesitamos una resurrección en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestra debilidad. Necesitamos una nueva transformación para seguir en los propósitos de Dios. Quizá nos hemos apartado por seguir a otros dioses. Quizá nos hemos apartado por seguir otras culturas, o nos hemos apartado por seguir otras civilizaciones. Pero querido amigo, querido hermano, eso no nos va a salvar. Lo que nos salva a nosotros es la bendita palabra. Es esta palabra que todos los sábados se comparte. Es esta palabra que llega, y llega para aquel que abre su corazón, que abre la puerta, que abre la ventana, para que le entre esa palabra, porque esta palabra es palabra de vida, y es palabra de vida eterna. Yo lo invito, querido amigo, querido hermano, que reciba el milagro de la bendita palabra de Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, como dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que creer que Él existe y que recompensa a todos aquellos que lo buscan. Queridos amigos, queridos hermanos, si usted aún está pensando en que si va a buscar a Dios o que si no, o poniendo usted excusas porque no puede, porque no le alcanza el tiempo, porque, querido amigo, querido hermano, tan solo le quiero decir de que es el enemigo el que le está poniendo todas esas trampas, y es usted el que tiene que hacer un salto de calidad para pasar sobre esas trampas, o bordear esas trampas. Pero no espere tanto tiempo. Busque y acérquese a Dios. Busque y luche por su fe. Busque la palabra, porque la palabra es la única palabra que da vida eterna, y es la palabra, es nuestro Señor Jesucristo. Porque todos los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Quizá usted esté muerto de dolor, de tristeza, de angustia, de economía, de pobreza, de un montón de cosas que el mundo hace para matarlo a uno. Pero yo en esta mañana le quiero decir de que hay un Todopoderoso que tiene en sus manos el poder de resucitar. Solo es que usted y yo lo clamemos, y por eso en esta mañana yo soplo espíritu de milagro, espíritu de bendición sobre su salud,
sobre sus problemas, sobre sus necesidades, sobre sus inquietudes, sobre sus sueños. Yo soplo milagros en el desierto que usted está pasando. Quizá es un desierto de batallas, de luchas. Quizá es un desierto porque hay una familia enferma, o quizá hay un familiar en la prisión, o porque quizá hay un familiar en un hospital y que no sana. Pero yo en esta mañana bendita quiero decir, en el nombre de Jesús, que usted reciba ese milagro de sanidad. En usted, en su familia y en la persona que usted está poniendo en esta mañana, para que sane, para que se levante. Porque como dice Jesús aclaró, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y así lo aclaró nuestro Señor Jesucristo. Dios lo bendiga, Dios lo prospere, Dios le dé los milagros, Dios lo restaure, Dios lo transforme, Dios lo resucite, para la honra, la gloria, la alabanza del que es, era y ha de venir. Muchas bendiciones, mucha prosperidad, y oro por su trabajo, por su familia, por su salud, por sus salidas, por sus entradas, por sus viajes, por sus estudios. Oro por sus empresas, oro por este país, oro por las naciones y oro por el mundo, para la honra, la gloria, la alabanza del que es, era y ha de venir. Todo esto lo digo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendiciones, milagros en sus vidas, queridos amigos, queridos hermanos. Y como siempre, invitándolos el otro sábado al encuentro de la palabra, que es palabra de vida eterna, que es palabra de salvación, que es palabra de trascendencia, que es palabra de Alfa y Omega, que es palabra del Todopoderoso, del Altísimo. Sea bendito y bendecido en todo lo que haga, y que la nube poderosa y que la mano sobrenatural de Dios vaya siempre sobre usted, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.